Doy gracias a Dios porque permite que continuemos en nuestras grabaciones. Estamos hablando del profeta Elías. En el tema anterior llegamos al momento donde Elías reconoció el error que él había cometido y ahora estaba listo para ir a donde Dios lo enviara a hacer la tarea que Dios tuviera para Elías. Y Dios le da un mensaje a Elías. Le dice, vuélvete por el desierto de Damasco. Y entonces le dice qué tarea tenía él nueva. Antes de leer la tarea que Dios tenía para que Elías hiciera, vamos a analizar un poco. Acab había llegado al reino de Israel. Se había casado con una mujer adoradora de Baal, de Acera. Era una mujer comprometida con la idolatría, siguiendo dioses ajenos en contra de Dios. Y esa obra o ese matrimonio y la obra que Acab y Jezabel emprendieron en Israel fue una tarea para que el pueblo de Israel, que era pueblo de Dios, que era un pueblo a quien Dios le había llamado con un mensaje para predicar, para enseñar a las naciones, al igual que Judá, era un pueblo que Dios usaba para hablar del Salvador de la humanidad que iba a venir y que era prefigurado por los sacrificios, por todos esos sistemas rituales que había en el santuario. Era la luz que Dios tenía para iluminar a las otras personas para que siguieran a Dios. Pero Israel había ido al caos, espiritualmente hablando y materialmente hablando. El reino de Israel estaba en decadencia y entonces Dios iba a hacer algo para castigar al rey Acab y a Jezabel, no solamente por las cosas que ya había hecho y hasta aquí hemos mencionado, sino también por otras que vamos a ver en próximos temas, hasta dónde llegaba la maldad de Jezabel y de Acab, y cómo era la depravación de este pueblo, que aunque había tenido una victoria contra los sacerdotes o profetas de Baal y Acera, era un pueblo que estaba corrompido. Entonces Dios tenía una obra que hacer, no solo para castigar las cosas mal hechas, sino también para abrir los ojos, para llegar al corazón de las personas, del pueblo de Dios, para que se arrepintieran y buscaran a Dios de la manera en que debían de buscarla. Dios tenía una obra que hacer y Dios también tenía una obra que hacer, porque ya Elías estaba cerca de la terminación de su obra aquí en la tierra. Ahora vamos a leer lo que la Biblia dice con respecto a esta tarea que Elías tenía por delante. Leemos en Primera de Reyes, capítulo 19 y versículos 15 en adelante, y vamos a leer de una vez hasta el versículo 18. El Eterno le dijo, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael, rey de Siria. O sea, que ungiera a Hazael como rey de Asiria. Unge a Jehú,
hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meula, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará. El que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo conservaré en Israel 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ni su boca lo besaron. Esta es la nueva tarea que Elías tenía por delante. Que Hazael fuera ungido por rey sobre Siria. Cuando Hazael fuera ungido por rey sobre Siria, Hazael llegaría a ser un instrumento en las manos de Dios para afligir, para castigar a Acab y para que el pueblo de Israel, bajo la aflicción, pudiera también levantar su vista a Dios y buscar la ayuda que Dios puede dar. Mirándolo de esta manera, sería así: un reino del exterior, o sea, una nación fuera de Israel, Dios la iba a utilizar poniendo a Asael como su rey para oprimir y traer malos momentos y dificultad a Acab, a su reinado y también al pueblo de Israel. En esa aflicción, los israelitas podrían abrir sus ojos y elevar su visión, su mente, su fe a Dios. Dice en el versículo 16, unge a Jehú, hijo de Nimsi. Hago aquí la aclaración que aunque se dice que Jehú es hijo de Nimsi, vamos a ver ahora en Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 2, que Jehú era nieto de Nimsi. Dice, cuando llegues allá, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. O sea, Jehú era hijo de Josafat, pero aquí lo menciona como hijo de Nimsi. Es una manera que tiene la Biblia cuando se escribe. Muchas veces se utilizaba a un antepasado y se lo señalaba como padre de una persona, cuando a veces no era ni siquiera el abuelo, sino era un antepasado. Como se menciona, eh, cuando Jesús venía entrando a Jerusalén, que decían, bendito el que viene al hijo de David, y Jesús no era hijo de David, pero sí, David había sido antepasado de Jesús, porque María descendía de David. Y así se utilizan muchas formas como esta se puede encontrar en la Biblia. Así que aclaramos que aquí no se trata de un error, sino que se trata de una manera de presentar las cosas. Jehú iba a servir como instrumento para luchar contra Acab y su familia, así como Asael lucharía contra Acab y los israelitas. Jehú iba a ser un rey en Israel que iba a luchar contra Acab, contra la familia de Acab, serviría como el instrumento en las manos de Dios para castigar a Acab
hasta destruir la casa de Acab completamente. Esto lo veremos en estudios que más adelante vamos a tener, porque continuamos estudiando acerca de Elías. Y también Jehú iba a ser instrumento en las manos de Dios para quitar el culto de Acera de Israel. Jehú iba a ir en guerra abierta, matando a los profetas, a los sacerdotes de Baal y de Acera, y batallando contra la familia de Acab. Era el instrumento que Dios tenía para quitar lo que había afligido y esparcido al pueblo de Israel. Esa era la obra que Jehú iba a hacer. Y eh, el profeta Eliseo, o el que iba a ser profeta de Eliseo, también iba a ser ungido por Elías para que fuera el profeta que ocupara su lugar. Por eso dijimos al principio que la obra de Elías ya estaba cerca de terminar. Con respecto a ungir a una persona como profeta, no se registra en la Biblia que los profetas se ungieran, sino que eran elegidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, elegidos por Dios y eran profetas que representaban a Dios delante del pueblo. Pero en este caso específico de Eliseo, iba a ser un profeta que su llamado a ser profeta no vendría directamente de Dios con la inspiración del Espíritu Santo, sino que Dios utilizaba al profeta que iba a salir, autorizaba a ese profeta para ungirlo y ocupar a su lugar. Vamos a poner nuestra atención ahora en otras palabras que dice, versículo 17, el que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará, el que escape de Jehú, Eliseo lo matará. No quiere decir que Eliseo también tuviera una espada para matar a las personas. Lo que el texto quería decir, que la obra que Dios iba a hacer en Israel mediante estos instrumentos escogidos, mediante Asael y mediante Jehú, ayudaría a que las personas dejaran el culto idolátrico de Baal. Aunque Asael no llevaba esa finalidad, sí la aflicción que el pueblo iba a experimentar, el sufrimiento que iba a tener, las dificultades que tendrían que enfrentar, esas cosas les haría alzar su vista al cielo y reconocer que necesitaba de Dios. Y la obra interna de Jehú, que era también para matar a Acab, acabar con su familia y con el culto de Baal y establecerse él como rey. Pero la obra de un profeta no es matar con una espada. La obra de Eliseo no era matar con una espada, era otra cosa. Si uno lee, o si uno lee, no, vamos a leer en Isaías capítulo 30 y versículo 15, y allí dice de esta manera, así dice el Señor, el Eterno, el Santo de Israel, en convertiros y en descanso estará vuestra salvación, en quietud y en confianza vuestra fortaleza. Eso es la forma que Eliseo iba a actuar, de una manera quieta, que el espíritu, la persona, en su mente, es lo que quiere decir el espíritu, en su mente, en su raciocinio, la persona iba a buscar a Dios. En Oseas capítulo 6
Y versículo 5 dice, por eso los corté mediante los profetas, los maté por la palabra de mi boca. Mis juicios relampaguean como rayos sobre ellos. O sea, se presenta esta forma como para dar a entender la obra que Dios hace. No es que Dios mediante los profetas esté matando a la gente, sino que los esté llevando al lugar donde la persona piense y razone y se entregue a Dios. ¿Qué tiene que ver esto ahora con el texto que les voy a leer, que está en Hebreos 4:12, donde de una manera singular se presenta la palabra de Dios? Dice aquí, aunque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la forma que Dios utiliza, es la palabra de Dios que entra a la persona y es el instrumento que Dios usa para enseñarnos el camino que nos lleva a la salvación. Tengo este comentario ahora para el versículo 18. Y yo convertiré, y yo conservaré en Israel 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ni su boca lo besaron. Doblarse o postrarse o besar la mano, todas esas cosas se hacen en los cultos paganos. Pero dice aquí, yo conservaré 7,000 hombres. En otra traducción dice rodillas. O sea, no era que Elías quedaba solo como seguidor de Dios, sino que Dios tenía más personas que le obedecían. Pero hay una cosa que quiero analizar aquí. El número 7 es tomado en la Biblia como un número simbólico que representa una obra hecha y completa. Y también la palabra miles o mil muchas veces representa al pueblo de Dios. Yo no puedo decir ahora que estos 7,000 eran 7,000 exactos o no eran 7,000 exactos, pero sí puedo decir que en el reino de Israel habían 7,000 personas o un grupo de personas mayor o menor representado por el 7, que era el número completo porque era el número de todos los que eran fieles a Dios y adoraban a Dios y no a Baal. Lo que Dios le estaba diciendo a Elías, él tenía un pueblo que era su pueblo, que no adoró a Baal y que se mantenía adorando al Dios verdadero. Como Elías adoraba al Dios verdadero, Dios tiene también en Israel en ese tiempo otros que también le adoraban. Y ahora quiero aprovechar para decir en este momento, Dios tiene en este mundo su iglesia y tiene un pueblo especial con un mensaje especial. Pero la iglesia de Dios verdadera, la iglesia que se va a salvar, los seres humanos que se van a salvar, solamente Dios sabe cuántos son. Porque hay hasta personas que no pertenecen a ninguna iglesia, porque nunca oyeron a Dios, pero son fieles a Dios porque les sirven en lo que ellos conocen. Y Dios así los va a juzgar. Pero así como en el tiempo de Elías había un pueblo que era el pueblo de Dios, en nuestro tiempo, aunque son tiempos difíciles y se ve mucha perversión y mucha maldad en este mundo, Dios tiene una iglesia, Dios tiene un pueblo, cada uno en el lugar donde está, Dios los llama y ese pueblo será la iglesia de Dios que triunfará y estará con él por la eternidad. Yo le doy gracias a Dios porque soy de su iglesia. Ojalá que escuchas este tema, también pertenezcas a la iglesia de Dios. Y si no, busca a Dios y entrega tu vida a Dios.
Nos vemos en el próximo tema.